Después del combate entre Ronan y Sulipen en el examen intermedio, Navi Rose tomó una decisión con respecto a Ronan, ya no podía seguir quedándose atrás debido a su nulo uso de maná. Por ese motivo, lo envió con Harodin Stoneson, considerado el mejor profesor de la academia en lo que respecta al manejo del maná para tratar su problema. Adesan fue la encargada de llevarlo hasta él, pero para su sorpresa, Harodin aclaró que, de tratarlo, no sería gratis, pidiendo así un pago. En ese momento, Ronan cortó el silencio. ¿Acaso me estás cobrando?, preguntó incrédulo. Sarcásticamente, el profesor clamó que su inteligencia era digna de una estrella en ascenso, agregando, ante la expresión incómoda de ambos, que el precio por persona era de 10 monedas. Ronan pensó que bromeaba, pero entonces lo vio, sus ojos, llenos de codicia, gritaban que hablaba 100% en serio. Ronan no tenía plata, por lo que preguntó nervioso si no había otra forma. La hay, dijo, señalando que podría volver por donde había venido, aconsejando además estafar a Navidose y sacarle 10 monedas. Pero entonces algo llamó su atención, una extraña energía proveniente de Ronan lo hizo cambiar de opinión, pidiéndole que lo siguiera, pues otro método había surgido y ahora le haría una oferta. De camino a la torre, Ronan respondió sus preguntas y el tiempo pasó volando. Habían llegado a su oficina, pero algo dejó a Ronan sin palabras, no es que el lugar fuera limpio, estaba desolado, desde que entró dejó de escuchar sonidos del exterior y, aunque no era una prisión, tenía más seguridad que una, con todas las cerraduras reforzadas con magia. Esto le hizo preguntarse qué tanto hacía allí para necesitar tal seguridad. Antes de hacer negocios, Harodin pidió ver el objeto, Ronan lo entregó, no sin antes pedirle que tuviera cuidado, ya que era algo preciado para él, a lo que Harodin agregó que para él también lo era, así que no debía preocuparse. Cuando finalmente lo tuvo en sus manos, quedó boquiabierto. Inicialmente pensó que era el maná de un dragón que había dedicado 2000 años a la magia, pero no tardó en corregirse. Es de un elfo, dijo, asombrando a Ronan al ver que incluso podía decir algo tan preciso. Si quiero ser profesor de Fileón debo tener al menos este nivel, dijo, explicando a Ronan las condiciones para el trato, dejarlo extraer una pequeña cantidad de maná, pues llevaba mucho tiempo realizando un experimento que requería maná de una especie longeva dedicada a la magia, y esta era su mejor opción, ya que, aunque en Fileón había grandes magos elfos, ninguno podía compararse con el maná del anillo, concluyendo así que Ronan debía tener conexiones increíbles. Así es, respondió Ronan, recordando a Sarante. En ese instante, Harodin prometió que, si podía darle algo de maná del anillo, le ofrecería su mayor apoyo. Aunque para Ronan fue una buena oferta, agregó otra condición, ayudar a Adesan con su problema. Esto molestó a Harodin, aclarando que no se pasara de listo, pues el maná que necesitaba era demasiado poco para cubrir el gasto de ambos. Tras escuchar esto, Ronan no dudó en ponerse de pie, pidiéndole a Adesan que se fueran, pues no tenían nada que hacer allí, obligando a Harodin a aceptar el trato, resaltando con molestia que sus capacidades para negociar eran increíbles. Lo tomaré como un cumplido, respondió. De inmediato, Harodin se puso en pie, diciendo que primero revisaría su problema, pues, como la canalla de Navidose había ido tan lejos para mandarlo con él, debía ser urgente. Chico, ponte en el círculo mágico, agregó. Después de revisar su cuerpo, Harodin concluyó que no había pasado mucho desde que sus caminos de maná se habían abierto y, como apenas sentía maná, entendió que nunca lo había usado. Ronan confirmó, agregando que, aunque podía ver el maná, no podía usarlo por culpa de una maldición que Harodin reconoció que no era ordinaria, ya que estaba cerrando los caminos abiertos con gran velocidad. Finalmente, Harodin explicó lo que haría para solucionar el problema, canalizar su propio maná en sus caminos, asegurándole que, aunque sentiría un dolor horrible, pronto estaría bien. Así, sin dejarlo responder, Harodin proyectó su maná en Ronan, haciéndolo gritar. Tan pronto como entró en los caminos de maná de Ronan, algo lo sorprendió, había esperado mucha más resistencia, lo que lo hizo pensar que el trabajo sería fácil, pero a mitad de camino una energía oscura lo alertó, desatando sus nervios que pronto se convirtieron en miedo absoluto al preguntarse qué demonios era eso y cómo podía vivir algo tan maligno en el cuerpo de un niño. Harodin intentó escapar, pero entonces se sorprendió, esa energía había entrado en sus propios caminos de maná, mandándolo al suelo, gritando de dolor y escupiendo sangre. La sangre no dejaba de salir, causando preocupación en Adesan y Ronan, este último intentó preguntar cómo estaba, pero no recibió respuesta. Harodin decidió concentrar toda su fuerza en un hechizo. Caspa, Lunagier, del Pirin, abierto, gritó, sorprendiendo a Ronan, quien ya había escuchado esas mismas palabras antes, por lo que de inmediato entendió que eso era Separaxio. En ese momento, el profesor Secret se sorprendió, había sentido que Harodin había abierto la puerta y, aunque se preguntó el motivo, no había esperado que fuera algo tan grave. Secret ni siquiera saludó,
gritando a Ronan que primero debía tratar a Harodin. En cuestión de segundos, Secrit entendió lo que había pasado, preguntando a Ronan si acaso había hecho algo tan imprudente como proyectar su maná en su cuerpo. Ronan confirmó, mencionando que Harodin había dicho que ampliaría sus caminos de maná bloqueados. Es un idiota, dijo Secrit, revelando a Ronan su teoría. Su maldición había cabalgado hacia el cuerpo de Harodin, resaltando que, como su maldición era un mal tan extremo que nadie más podía manejar, si las cosas seguían así, pronto, Harodin moriría. Al escuchar esto, Ronan se preocupó y incrédulo, preguntó si realmente su maldición acabaría con el profesor, momento en el que Secrit aclaró, eso hubiera pasado si no actuaban rápido, destacando que, sin embargo, como la maldición aún no estaba completamente arraigada en su ser, podrían salvarlo. Sin perder el tiempo, Secrit se concentró y ejecutó un hechizo. El rostro de Harodin se infló y tras unos segundos, la maldición fue expulsada de su cuerpo, momento en que Secrit la tomó y lanzó a Ronan, gritándole que la cortara. Con una mirada decidida, Ronan respondió, ejecutando docenas de cortes certeros que dejaron a la maldición destrozada. Después de toser sangre, Harodin agradeció a Secrit, a lo que éste replicó que todo era gracias a su rápido juicio, dejando en claro que, de haber llegado tarde, no habría podido hacer nada por él. Después de decir esto, Secrit le recordó al estudiante con la peor maldición del que le había hablado, haciéndolo entender que se trataba de Ronan, quien de inmediato preguntó a Harodin si estaba bien, cosa que éste confirmó y agregó que, gracias a él, había tenido una experiencia increíble, pues nunca había pensado siquiera que algo tan absurdo pudiera existir. Tu vida debe ser retorcida, mencionó, agregando después que, de todos modos, había cumplido su promesa. Ronan no entendió nada, por lo que Harodin le pidió a Secrit que lo revisara, y tras un breve vistazo, sus ojos se abrieron de par en par al ver que, ahora el maná fluía por todo el cuerpo de Ronan. Para Secrit era absurdo, ni siquiera podía creerlo, pero aunque fuera débil, realmente sus meridianos de maná estaban abiertos. ¿Acaso saltaste en un pozo de ojos malditos?, preguntó Secrit, revelando después que, aunque no conocía la razón, la maldición se había debilitado y, además, un extraño poder estaba erosionando la maldición tal y como la lluvia y el viento erosionan una roca. Y aunque constantemente la maldición trataba de cerrar sus caminos de maná, gracias a ese poder misterioso y a Harodin ya no sería tan fácil cerrarlos. Emocionado, Ronan preguntó si entonces podía usar maná, y este aclaró que, aunque en teoría era posible, como la maldición seguía intentando ganar, si continuaba entrenando todos los días, quizás en al menos 20 años lo lograría. Enojado, Ronan preguntó cómo esperaría tanto, por lo que Secrit le pidió que no se desesperara, pues el cambio seguía siendo milagroso. Pero entonces ambos se sorprendieron al escuchar que había un método para disminuir el tiempo. Era Harodin, quien le aseguró que, según sus esfuerzos, ese tiempo podía acortarse mucho, revelando que lo que debía hacer era usar el método de práctica de maná inventado por él. Después de unos minutos, Harodin estaba listo, momento en el que explicó a Ronan que, aunque actualmente, con sus caminos de maná estrechos, cualquier estudiante podía usar mucho más maná que él, quien solo podía controlar un puñado, si continuaba practicando el método que él enseñaría diariamente, quizás en unos 5 años podría usar la misma cantidad de maná que los demás. Tiempo que, comparado con los 20 años originales, le dio esperanza a Ronan. Finalmente, Harodin comenzó explicando lo que haría, canalizaría su maná en sus caminos para que él pudiera sentir los meridianos, aclarándole que, aunque era arriesgado, solo podía explicárselo ahora que la maldición estaba debilitada temporalmente. En ese momento el maná fluyó, haciendo gritar a Ronan. Instante en el que Harodin reveló que el motivo por el que su método era mucho más eficiente era porque debía ajustar tanto la velocidad como la dirección del maná al extremo. Sin embargo, como sus caminos eran débiles y estaban a punto de romperse, debía hacerlo con extremo cuidado, suplementando los caminos con su propio maná. Lo que debía hacer era seguir el camino que él le mostraba con su maná y así, poco a poco y lentamente, su maná se convertiría en poder. Después de explicar, Harodin preguntó si lo había entendido, a lo que Ronan respondió, en definitiva lo entendí, gritando en ese mismo momento que lo probaría. En un inicio Harodin temió, pero un segundo después quedó asombrado al darse cuenta de que, aunque solo lo había guiado una vez, Ronan había logrado memorizarlo, consiguiendo un manejo de maná más que perfecto, motivo por el que comenzó a reír, pensando que el talento al que esa canalla le había puesto los ojos era diferente después de todo. Aliviado, Harodin le dio las gracias por no tener que encontrarse de nuevo con su maldición, agregando que de ahora en adelante debía repetir eso todos los días. Ronan realmente tenía maná en sus manos, por lo que pensó, estoy cambiando, realmente estoy cambiando del yo del pasado. En aquel entonces ni siquiera podía soñar con tener maná, y sonriente concluyó que, aunque fuera un puñado, ahora mismo eso era más que suficiente.
Sin demora alguna, Ronan se dio la vuelta agradeciendo a Harodin, pero antes de poder continuar, este cayó al suelo, diciendo tembloroso a Ronan que ahora que había cumplido su promesa, él también lo hiciera. Ronan respondió que primero cuidara su cuerpo, pero Harodin gritó que eso no importaba, dejando en claro que su prioridad era algo que debía salvar incluso si tenía que sacrificar vidas. Entonces, por favor, Ronan, ahora mismo dame el maldito anillo, clamó Harodin con una fría mirada. Ronan no entendía nada, pero al ver sus ojos comprendió que estaba totalmente perdido, cosa que Sekrit confirmó, mencionando que, aunque pensaba que solo se estaba esforzando, la realidad era que tenía un trastorno temporal de impulsos. Al parecer ese anillo es necesario para esa investigación, mencionó, cuestionándose con tristeza cuánto tiempo más viviría Harodin atado al pasado. Poco después, Ronan, Harodin y Adesan regresaron a la torre. La idea de Adesan era llevarlo a un médico para tratarlo, pero entonces se encontraron con las puertas selladas por magia. En ese momento, Harodin ejecutó un hechizo diciendo, volveré a ti. Una puerta se abrió, pero como no era la salida, Ronan mencionó que había abierto la puerta equivocada y, aunque pidió que abriera la de las cerraduras, Harodin se negó, limitándose a decir que debía bajar antes de que su rosa se marchitara. Después de unos minutos, todos llegaron al sótano, momento en que Adesan quedó horrorizada, concluyendo junto con Ronan que, aunque no sabían qué pasaba, habían visto algo que no debían ver. El lugar estaba plagado de cuerpos de monstruos y en el centro una mujer que le hizo entender a Ronan que todo el alboroto de Harodin se debía a ella. En ese momento Ronan le encargó a Harodin a Adesan, diciendo que iría a buscar algo para ayudarlo. Solo necesitó un vistazo para darse cuenta de que eso no era un simple experimento, el lugar estaba lleno de ingredientes raros y rastros de experimentos en monstruos. Sin embargo, lo más interesante y cuestionable era ese libro sobre resurrección, que lo hizo pensar que no había esperado que cruzara la línea hasta ese punto, cosa que lo llevó a preguntarse qué había estado haciendo Harodin. Perdido en sí mismo, decía, solo espera un poco más, Sonia. Año, mes, día. Por suerte pude conservarla antes de que la descomposición avanzara. El cuerpo es el recipiente del alma, eso lo sé, así que mientras lo mantenga intacto, creo con firmeza que podré traer a mi esposa Sonia de vuelta. Aunque todos me menosprecien y digan que ese tipo de magia es imposible, nada me importa, jamás me rendiré con ella. Este es mi registro de batallas para salvarla. Intento número 54, ni siquiera el corazón de ogro que conseguí en el mercado negro funcionó. Estoy llegando al límite, ya ni siquiera duermo y recorté mi horario laboral para trabajar en mis experimentos. Después del intento 76, la torre se deshizo de mí por mi inasistencia. Sin pago no puedo salvarla, necesito una manera de ganar dinero. Gracias al director Kratir pude transferir a Sonya a la torre de magos de Fileons, ahora soy profesor. Odio enseñar a idiotas, pero este es el único método en que puedo ganar dinero para ella. Intento 81, intento 100, intento 120, 134, aún no veo progreso alguno. Ahora Ronan entendía el porqué de su codicia y por qué necesitaba tanto dinero. Los ingredientes usados no solo no eran baratos, eran difíciles de conseguir. Al final todo era por amor, pensó Ronan, recordando que en su vida pasada también había conocido a muchos tipos así, tipos que lo arriesgaron todo al estar locos de amor. Recordando a Sulipen, Ronan pensó que últimamente había un tipo igual a su alrededor. Por supuesto, Ronan entendía las razones de Harodin, pero también era consciente de que el final para ese tipo de personas era malo, en especial cuando existía gente que podía aprovecharse de su debilidad para acercarse. Y por desgracia este era el caso de Harodin, quien al no conseguir avances comenzaba a considerar la oferta de la multitud rebelde. Como esto iba acompañado de una nota, Ronan pensó que debía ser una invitación. Al tener una sospecha, Ronan quiso abrirla, pero entonces Harodin le gritó, cuestionando qué hacía y si acaso estaba husmeando en sus cosas sin permiso. Ronan lo negó y, aunque aseguró que un tipo sin maná no podría siquiera ver algo, también se guardó la invitación en el bolsillo, mientras aseguraba que solo buscaba algo para curarlo. Esa misma noche, en una cueva, un tipo confirmó la invitación, asegurando que, aunque parecía indeciso, era cuestión de tiempo. Pues ese tipo estaba realmente obsesionado con la esencia de sangre pura que solo el maestro podía darle. Es divertido, al final Harodin arruinará su vida por una mujer, dijo el tipo, declarando con una sonrisa altanera que los humanos eran seres infinitamente estúpidos. Horas después, Harodin le devolvió a Ronan el anillo, diciéndole que, aunque lo había hecho esperar, la extracción había finalizado con éxito. Para Ronan el anillo se sentía igual, cosa que Harodin explicó. Lo único que necesitaba era una pequeña cantidad, además de que el anillo en sí tenía un maná increíblemente inmenso.
Por supuesto, Harodin agradeció, ya que gracias a Ronan había conseguido fácilmente uno de los ingredientes para su próximo experimento. Ronan también le dio las gracias, mencionando que, de no haber sido por él, habría tenido que recorrer la mitad del continente para curarse. Consciente de que Ronan tenía un presentimiento sobre lo que había visto en el sótano, le pidió que guardara el secreto, cosa que, por supuesto, aceptó, asegurando no querer meterse en asuntos ajenos. Con una mirada triste, Harodin asintió y agradeció nuevamente, mencionando justo después que se ocuparía del problema de Adesan otro día, revelándole que, aunque su problema no era tan grave como el de Ronan, su maná también tenía propiedades extrañas. Después de salir de la torre de Harodin, Adesan y Ronan tomaron caminos separados. Le había costado, pero Ronan tenía la nota. Antes de abrirla pensó que, si eso guardaba alguna relación con la orden y Harodin estaba de su lado, solo habría una opción a elegir. Pero cuando finalmente la abrió, Ronan se mostró confundido al ver que solo había una gota de sangre. Al sentir el maná alrededor, entendió que era un mensaje encriptado por magia. Por un momento pensó en pedirle ayuda a Azel, pero entonces la sangre comenzó a extenderse, revelando ante su sorpresa un mensaje hecho de sangre que lo hizo preguntarse qué demonios era eso. La respuesta llegó rápido. Es una carta de magia vampírica, dijo una voz a sus espaldas. Se trataba de Ofelia, quien dijo haber venido al sentir magia de sangre, agregando que, sin embargo, no había esperado encontrarse con él. Ha pasado un tiempo, agregó con una sonrisa. Minutos después, ambos llegaron al club de aventuras, donde Ronan mencionó que, como después de haberse ido con Sita no había escuchado nada, estaba seguro de que seguía ocupada. ¿Acaso tu investigación va bien?, preguntó, a lo que ésta, con una sonrisa, aseguró que gracias a él y a Sita había avanzado mucho, revelando además que, como forma de pago, le había enseñado magia vampírica a Sita y ésta había resultado ser mucho más talentosa de lo que imaginaba, motivo por el cual aseguró que incluso él se sorprendería cuando viera su poder. Después de decir esto, Ofelia cambió el tema a la carta de sangre, explicando lo que era, uno de los principales fundamentos de la magia de sangre, que, por su capacidad de ocultar grandes cantidades de información en solo una gota, solía usarse entre los vampiros para conspirar. En ese momento, Ofelia infundió su maná, revelando el mensaje oculto: si quieres la esencia de sangre pura, ven al gancho de sangre. La esencia de sangre pura era un material que Harodin había anotado en su diario. Para Ronan fue un alivio que no se tratara de la orden, pero también se preguntó qué era el gancho de sangre. Por su parte, Ofelia sí los conocía y no tardó en explicar. Gancho de Sangre era una nueva organización de vampiros jóvenes e inmaduros que, en busca de revivir el apogeo de los vampiros, hacían todo tipo de cosas horripilantes. El hecho de que fuera un grupo de vampiros con menos de 200 años la hizo sospechar, pues entre todos los vampiros, al ser un objeto sumamente raro, ellos eran los menos propensos a tener la esencia de sangre pura. Sin demora alguna, Ofelia se puso en pie, preguntando a Ronan quién era el dueño del papel, asegurándole que, si esa persona llegaba a aceptar la oferta, entonces podría llegar a perder algo mucho más valioso que su vida. Tras un segundo, Ronan entendió la gravedad y, nervioso, reveló que era de Harodin, dejando a Ofelia asombrada, quien preguntó si realmente estaba hablando de Harodin Stoneson, aquel que solía ser un mago superior de la Torre de los Magos del Amanecer. Sus palabras confundieron a Ronan. No había esperado que Harodin fuera tan increíble, pero Ofelia le aclaró que, siendo uno de los mejores magos del continente, su magia era temida incluso entre los vampiros. Por su fuerza, Ronan pensó que para Harodin no era peligroso, estaba seguro de que podría encargarse de ellos y llevarse el objeto. Y aunque Ofelia aseguró que podría encargarse de gancho de sangre con solo un balanceo de su mano, si lo que buscaba era la esencia de sangre pura, entonces la situación cambiaba por completo. Después de decir esto, Ofelia explicó a Ronan lo que era, una fusión de maná inherente formada por vampiros que habían usado su magia de sangre por mucho tiempo. Un objeto especial con una concentración de energía y eficiencia increíble dependiendo de cómo se usara, pero también un objeto inútil si el vampiro dueño de la esencia no activaba por sí mismo el poder de esta, lo que significaba que, sin su cooperación, era imposible conseguir la esencia completa. Después de escuchar, Ronan entendió que la única opción de Harodin sería aceptar la oferta, cosa que Ofelia confirmó, mencionando que, al ver que era Harodin a quien se dirigían, podía suponer lo que Gancho de Sangre quería de él. Pronto la noche llegó, los vampiros reunidos decían que finalmente había llegado el nuevo candidato apariente del que los maestros hablaban. Al no sentir un gran poder, uno de ellos se preguntó si realmente era tan increíble como decían, momento en que otro mencionó que, aunque pensaba igual, no debían bajar la guardia, pues aunque no lo pareciera, ese hombre era un mago que había llegado a rivalizar con la gran santa de la espada, Navi Rose, el mejor mago del continente, Harodin Stoneson. Al llegar, este preguntó por el maestro,
a lo que el vampiro respondió que lo esperaba adentro, dejando en claro que antes debía quitarse la capucha para confirmar su identidad. Aunque tienen un nombre tan altivo, realmente están llenos de miedo, dijo Harodin, preguntando tras quitarse la capucha si con eso bastaba. El vampiro confirmó y le dio las gracias, momento en que algo llamó su atención. Estaba seguro de que Harodin era un mago, no entendía por qué demonios tenía una espada. ¿Ya lo viste?, preguntó Harodin, tomando la espada y, antes de dejarlo reaccionar, le arrebató la cabeza. Seguido de esto, múltiples cortes se trazaron en los otros y así, antes de que la cabeza del primero tocara el suelo, los demás perecieron. Momento en que, con la espada llena de sangre, Harodin, o mejor dicho Ronan, preguntó, ¿qué tal les parece un viaje al más allá? Si quieres ver la próxima parte de este manga dame tu like, comentario y suscripción, hasta la próxima guapos.